la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Asa. $500 millones más en ayuda a Ucrania. A ello se ha comprometido el presidente estadounidense Joe Biden en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En un tuit, Zelensky dijo que ambos evaluaron la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones y hablaron sobre apoyo defensivo específico, un nuevo paquete de sanciones reforzadas, ayuda macrofinanciera y humanitaria. De intensificar las sanciones habló Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, señalando que no deben levantarse hasta que todas las tropas de Moscú hayan abandonado Ucrania. Lo que también haremos, y espero tener el apoyo de la oposición en esto, es asegurarnos de que ninguno de nuestros amigos y socios en todo el mundo retroceda en las sanciones. De hecho, ahora necesitamos aumentar la presión económica sobre Vladimir Putin, y es inconcebible que se puedan levantar sanciones simplemente porque hay un alto el fuego. Menos contundente fue el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reafirmó a su homólogo ucraniano el apoyo de la UE. Mantendremos presión para detener la agresión de Rusia y lograr la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania, dijo, sin nombrar las sanciones. Inmediatamente tenemos aquí a nuestros invitados para esta primera parte del programa. Jesús Pérez Triana desde España, analista español de seguridad y defensa, y el doctor Ricardo Israel aquí en nuestros estudios, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Jesús, la inteligencia, y doctor Israel, iremos con usted de inmediato. Jesús, la inteligencia norteamericana está asegurando que Vladimir Putin recibe información engañosa, no exacta, no precisa, de sus asesores sobre la guerra en Ucrania. ¿Esto es posible? Buenas noches. Buenas noches, saludos desde España. Pues más allá de lo fiable que uno puede ser, no hay forma desde aquí de comprobar si esa información que nos ofrece los servicios de inteligencia estadounidenses es realidad, pero sí podemos ver que el desastroso desempeño de las fuerzas rusas refleja pues un problema de inteligencia. Primero porque ellos pensaban, la planificación rusa de esta guerra pensaba que los ucranianos no iban a luchar y que el pueblo ucraniano iba a recibir a los rusos con los brazos abiertos. Esto demuestra que la información no era buena, la información no fue valorada convenientemente y que todo el proceso de toma de decisiones ruso pues está por decir, afectado por problemas de corrupción y de falta de veracidad y de autoengaño, creo yo. Doctor Ricardo Israel, sí. ¿Corrobora usted esas afirmaciones de los servicios de inteligencia de que esto ha sido un fiasco para las tropas rusas? Sí, yo creo que obedece a dos motivos. Uno, que en general sabemos por las experiencias anteriores en Georgia y en Crimea que Putin fija un objetivo político y deja a los generales conducirlo. Y el segundo motivo es que había sido relativamente fácil, sin ninguna resistencia. La encontraron y están descubriendo todos, pero absolutamente estos problemas. De hecho, el haber concentrado 100 y tantos mil tropas era totalmente insuficiente para ocupar un país tan grande, el segundo más grande de Europa, después de Rusia, como Ucrania. Y en segundo lugar también, ese desfile de tanques de 60 millas solo tenía sentido en cuanto no se hubiera caído. Y las equivocaciones fueron tan grandes que la minoría rusa, que es muy grande, alrededor de un 20% en Ucrania, también ha apoyado al gobierno de Zelensky. Jesús Pérez Triana, ¿qué se dice en Europa, en España específicamente, de esta situación del reagrupamiento, de la reorientación de las tropas rusas hacia el norte para quizás juntarlas con las bielorrusas, más los luchadores chechenos e internacionalistas que tiene ahí, y sirios, como se había anunciado, para internacionalizar aún más este conflicto? ¿Cómo lo ven ustedes desde España? Bueno, pues este anuncio que hizo el viceministro de Defensa ruso el pasado martes, día 29, diciendo de que había una reorganización de la ofensiva rusa. A ver, esto no es un cambio decidido voluntariamente por Moscú, es una reorganización rusa respondiendo a los fracasos en la ofensiva sobre las principales ciudades
de Ucrania. Es decir, es yo creo que ya tercer replanteamiento ruso de la ofensiva sobre Ucrania, en la que además vemos que van cambiando los objetivos declarados, por lo cual Vladimir Putin al final de toda esta sabemos que va a proclamar una gran victoria, porque simplemente es cuestión de redefinir el concepto de victoria para poder decir siempre, haciéndose trampas a uno mismo, diciendo que ha conseguido los objetivos. La cuestión es que el optimismo que se generó de pronto por esto de las negociaciones, los expertos por aquí dicen que cuando unas negociaciones se conoce demasiado de ellas es que no van bien. Las negociaciones que van bien son aquellas que se organizan de forma discreta, y cuando hay avances, ninguna de las dos partes quiere filtrar nada para impedir que pues las opiniones, las reacciones alteren o cambien o influyan en la toma de decisiones. Entonces esa ola de optimismo que nos llevó al anuncio ruso y al avance de las negociaciones en Turquía, pues se fue un tanto engañoso. ¿Qué busca Putin? Y lo personalizamos porque son órdenes de él, con no solamente la masacre, la pérdida en vidas humanas de ucranianos, sino convertir en cenizas pueblos como el puerto de Mariupol. ¿Qué es lo que busca con eso? Yo creo que cuando se anunció que iba a haber un reacomodo, quisieron ver lo que quisieron ver. En el fondo hay una adaptación a la nueva realidad, como decía el colega español. Jesús, y lo que hay acá, si usted se fija, algo que garantiza que esto va a durar bastante tiempo. Se esperaba que no hubiera guerra. ¿Por qué? Porque de hecho estas dos provincias, el Donbass, que se constituyeron en repúblicas, ya estaban ocupadas en los hechos por Rusia, y por lo tanto ahora uno ve que se han consolidado totalmente en la franja de terreno que limita con Rusia y que pueden establecer un cordón hasta llegar hasta Crimea. Y de hecho se ha aplicado lo que se llama la doctrina Grozny por Chechenia, de arrasar, y que también se aplicó exitosamente para Rusia en Siria, arrasar con bombardeo y con ataques desde misiles, el mar, que lo controlan totalmente, el de Azov y el Mar Negro, como también desde terreno de Bielorrusia o Rusia, hasta arrasar prácticamente estas ciudades, porque lo que quieren es una continuidad territorial. Y de hecho están ocurriendo cosas en Rusia que apuntan en el mismo sentido. Un aliado político en la Duma, en el Parlamento, acaba de presentar un proyecto de ley para darle automáticamente la ciudadanía, que ya la tiene la gente en el Donbass de Ucrania, la ciudadanía y el pasaporte ruso a todos los rusoparlantes que además puedan establecer una relación familiar con Rusia. Y estamos hablando en la ex Unión Soviética de millones de personas. ¿Es esto, Jesús, una guerra de conquista, como a la vieja usanza en los siglos pasados, pretéritos? ¿Y qué pasa con Odessa? ¿El próximo paso podría ser el inicio de los bombardeos contra Odessa? Pues empezando por el final, a ver, el esfuerzo contra Odessa pasaba por un eje Gerson, Mykolaiv, Odessa. Era evidente que los rusos avanzaban en esa dirección. La cuestión es que los ucranianos pararon esa ofensiva rusa en torno al puerto de Mykolaiv, y a partir de ahí no solamente frenaron la ofensiva rusa, sino que los consiguieron expulsar y consiguieron recuperar terreno. Entonces, si los rusos, si no hemos tenido más noticias en torno a Odessa, es porque la ofensiva rusa fracasó. Y luego, la idea de un desembarco frontal, un desembarco anfibio, es inimaginable, porque es un terreno limitado. Esto no es los británicos en las Malvinas buscando el lugar más escondido, no, es un frente de playa muy limitado. Entonces, ahora mismo Odessa está descartado. En cuanto a los objetivos generales, la idea inicial de los rusos de avanzar rápidamente hacia la capital daba idea de que el primer objetivo había sido como descabezar el país, imaginamos que con colocar un gobierno títere. Luego pasaron a intentar conquistar un asalto frontal a las grandes ciudades. Vemos que se han quedado frenados en Kiev, en Kharkiv, en Sumy, y además era una estrategia de imposición de costes, causar el suficiente daño para que el gobierno ucraniano se rindiera. Y viendo que eso tampoco ha funcionado, entonces ya aquí se trata de, vamos a decir, intentar salvar los muebles, salvar lo mínimo. ¿Y cuál es la ganancia más fácil y sencilla para Putin? Bueno, efectivamente, consolidar el control de ese territorio que va desde Rusia hasta la península de Crimea, que estaba conectada a Rusia hasta ahora solo por un puente, además un puente que por culpa de la corrupción rusa, las obras se desplomó una parte de él, y a intentar, vamos a ver, expandir el dominio de las repúblicas separatistas en la cuenca del Donbass
hasta intentar completar la totalidad de las provincias de Lugansk y Donetsk, que recordemos es el corazón minero, industrial y de recursos naturales de Ucrania. Quédense ahí porque volvemos de inmediato con ustedes con más información de la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos advirtió hoy a sus ciudadanos de los peligros de viajar a Rusia en las actuales circunstancias. Veamos.